Tenebrix. Salvador Mejía era uno de los hombres más poderosos de la región, pues, además de que su familia era una de las de mayor tradición y abolengo en Guanajuato, él contaba una vasta fortuna, producto de las minas, que había heredado de sus padres. Pero no todo era buena aventura en la vida de este hombre, pues él era un adicto al juego de azar y a visitar los muchos prostíbulos que había en la ciudad. Al paso de los años, Salvador sintió una gran necesidad de casarse y tener descendencia, por lo que buscó a una joven moza con la cual pudiera consagrar sus sueños. Su búsqueda rindió frutos, ya que en una de esas fiestas a las que solo acude gente elegante, conoció a la bella Beatriz, hija de uno de los hombres más respetados y admirados de la región, pero cuya fortuna había venido a menos por las malas inversiones realizadas por su señor padre. Salvador Mejía no perdió la oportunidad para comenzar a cortejar a Beatriz, a quien no le gustaba Salvador, ya que tenía un defecto que a ella le desagradaba: un ojo de color azul y uno verde. Pero debido a las circunstancias económicas de la familia, tuvo que acceder a casarse con él a cambio de una posición económica que la respaldara a ella y a su padre. Así que los ojos pasaron a segundo término, y lo que pesó en su decisión fue la fortuna de aquel hombre. Beatriz no se resignaba a su suerte. Acudía con cierta frecuencia a la iglesia para rezar, para mitigar su pena. Se dice que por esos días, previos a la boda, llegó a la región un joven mestizo de nombre José, hombre extremadamente apuesto y gallardo, pero que, a ojos de los habitantes ricos de la zona, también tenía un defecto, aunque este no era de carácter físico: era pobre. Su pobreza era evidente en su manera de vestir y lo humilde de su cuna. Esto lo veían en la manera de relacionarse con otras personas, aunque eso sí, jamás se podría negar el gran corazón con el que el mestizo nació. El joven mestizo acudió a la iglesia a dar gracias por haber regresado a la tierra de sus padres sin sufrir ninguna desgracia en el camino. Y ese día, por azares del destino, conoció a Beatriz. La belleza e ingenuidad de la muchacha, más que intrigarlo, lo apasionaron, como a un loco, y durante días enteros no pudo apartar su mente del rostro angelical y perfecto de dicha criatura. Una vez que se hubo instalado en una posada del lugar, se dio a la tarea de preguntar quién era aquella joven que lo había cautivado tanto, y no faltó el vecino indiscreto que le comentó la triste historia de Beatriz, ante la cual él se conmovió profundamente, pues en su alma bondadosa no creía posible que una mujer fuera capaz de casarse con alguien a quien no amara a cambio de bienes materiales. José, que siempre se caracterizó por ser un hombre emprendedor, consiguió empleo como capataz en una de las minas de la región. En este lugar, se dio cuenta del maltrato que recibían los mineros a manos de los capataces. También que los pagos eran escasos, comparados con el trabajo que realizaban, que duraba de sol a sol. El joven, como era su costumbre ante las injusticias, no pudo quedarse callado y decidió protestar. Pero lo único que consiguió fue un severo regaño por parte del patrón, que no era otro que Salvador Mejía. Pero además, quedó fichado como un posible trabajador subversivo. Un día, al llegar a su casa, Beatriz encontró en el despacho, como nunca se hubiera imaginado, a su padre muerto. Luego de llorarlo, dolerse por la pérdida irreparable y enterrándolo debidamente, Beatriz
Dio por sentado que el compromiso estaría cancelado, pues un trance de aquella magnitud bien valía posponer una boda. Sin embargo, se equivocaba, ya que Salvador se valió del uso de la palabra empeñada por su padre, de Beatriz, para consumar el matrimonio a la fuerza. La boda fue realizada con todo lujo. Se sirvieron en ella los más suculentos manjares, que más bien eran dignos de los mejores palacios europeos. Fue encontrado el mejor servicio y acudieron los más ilustres invitados de todo Guanajuato. Todo parecía realmente perfecto. La noche de bodas, Salvador estaba tan borracho que abusó de Beatriz, quien, ante esto, cayó en una profunda depresión, pues no esperaba que su marido la violentara de esa forma. Por ese motivo, intentó suicidarse, buscando un peñasco cercano a las minas donde saltaría para acabar con su vida. En el día elegido por Beatriz para realizar este acto, José, que la había estado observando, al darse cuenta de que pretendía arrojarse desde la peña, acudió rápidamente a rescatarla. Afortunadamente, cuando llegó José, la desdichada Beatriz, que había saltado de una roca no muy alta, solo había recibido algunos golpes y rasguños que no le habían causado demasiado daño. Apresuradamente, la trasladó a la posada, donde un médico la atendió y curó sus heridas, que aunque leves, era preciso vendar. Pronto esta noticia corrió por toda la región como un reguero de pólvora y llegó a oídos de Salvador, que, encolerizado, llegó a la posada a poner las cosas claras con José. Entró insultando a todos los presentes, dando gritos y golpes a quien se le pusiera enfrente. Entonces, frente a José, a quien reconoció por haber organizado el zafarrancho con sus trabajadores, y para vengar su honor, lo golpeó con el fuete en el rostro, dejándole una herida profunda. Intentó hacerlo nuevamente, pero esta vez José lo detuvo y con voz firme le dijo: hágalo de nuevo y se muere. Dicho esto, lo obligó a bajar la mano y a retirarse con su esposa convaleciente, quien durante todo el camino no pudo olvidar las palabras de este joven que había osado enfrentar al señor y amo de la región, el único hombre capaz de ponerle límites a Salvador en toda su vida. Días más tarde, hubo una explosión en una de las minas, y entre los heridos graves estaba José, a quien fue atendido muy bien. Tuvieron de todas formas que amputarle la mano izquierda. Aprovechando las continuas parrandas de su marido, Beatriz visitaba en secreto por las noches a José, de quien se enamoró perdidamente y a quien se entregó en cuerpo y alma. Salvador pronto percibió ese cambio de humor en su mujer, aunque no dijo nada. Por esos días, Salvador decidió hacer un viaje a la capital, pero este se retrasó porque se enteró, por otro capataz, de la traición de Beatriz. Este hombre le contó que su mujer salía por las noches en busca del mestizo para entregarse físicamente a ese pobre diablo. Salvador, al saber la noticia, quiso salir corriendo para matar a la pareja, pero se contuvo y decidió que lo mejor era contratar a algunos maleantes de la región para que él no se viera involucrado en dicho crimen. Así, luego de que Salvador simulara asistir a una de sus acostumbradas parrandas, en una noche profunda y oscura, los matones a sueldo entraron a la posada y mataron brutalmente a Beatriz y a José. Lo dejaron herido de gravedad. Salvador se enteró de la noticia, pero no le dio mayor importancia, ya que pensaba que José no podría llegar muy lejos. Días después de estos acontecimientos, se empezó a correr
un rumor en la mina de que aparecía un hombre vestido de negro a quien le faltaba la mano izquierda. Evitaba que los trabajadores siguieran laborando. Para investigar, Salvador decidió enviar a uno de sus capataces de confianza, pero este nunca regresó. Entonces, envió a otro, pero ocurrió lo mismo. Intrigado por la situación, convenció a los hombres que había contratado para que asesinaran a José, para que fueran a averiguar lo que ahí pasaba, pero de igual manera, ninguno regresó. Salvador, encolerizado, decidió realizar él mismo el trabajo. Luego de descender a las profundidades de la mina, descubrió los cadáveres de todos los que había enviado a buscar al hombre de negro. Muerto de miedo, se encaminó temeroso rumbo a la salida, cuando de repente se topó con este famoso hombre, quien mostraba un rostro desfigurado, con una cicatriz y la mano izquierda faltante. Este le asestó un golpe tan certero con la mano derecha, donde llevaba un machete, que logró cortarle a Salvador la mano izquierda. El hombre, ante la mirada atónita de sus trabajadores, salió despavorido de la mina, con el brazo escurriendo de sangre. Al recuperar el aliento, y aún con el pánico dibujado en la cara por la visión del hombre de negro, mandó a dinamitar la entrada de la mina. Intrigados todos, no dejaban de preguntarse lo que estaba ocurriendo en ese lugar. La mina, desde ese día, quedó clausurada. Transcurrieron los años y Salvador contrajo nuevamente nupcias con una joven prostituta del pueblo, con la cual tuvo un hijo. Una noche, al irse a la cama a descansar, encontró a su hijo muerto y en un rincón de la habitación a su esposa, que, con el rostro cubierto, lloraba afligida. Al tomarla entre sus brazos para consolarla, descubrió una cicatriz que le atravesaba la cara. Entonces, desesperado, corrió por su arma y al volver con ella, descubrió al hombre de negro que lo miraba fijamente. Salvador intentó moverse, pero sus piernas le impidieron ejecutar cualquier acción, por lo que descargó todas las balas en una ráfaga brutal. A la mañana siguiente, el cuerpo de Salvador fue encontrado con una cicatriz que le atravesaba el rostro. Se cuenta que hasta la fecha, en los alrededores desolados de la mina, suele aparecerse por las noches la figura espectral del hombre de negro, vagando en busca del descanso de su alma. Adaptación: Rodrigo García. El terror.